hoy quiero hablar de esto. Ustedes saben que la doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina, enseñanza. Directamente podemos traerla del diccionario. Es un conjunto de ideas, enseñanza o principios básicos defendido por un movimiento religioso, ideológico o político. Cada uno puede tener su doctrina, porque doctrina es enseñanza. Hay doctrina militar, hay doctrina en el béisbol, es decir, la enseñanza. Cuando alguien está jugando béisbol, nos enseñan. Cuando yo jugaba béisbol nos enseñaban las reglas de ese equipo, porque cada institución tiene reglas, y al tener reglas nosotros tenemos que cumplirla, llevarla a cabo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también tiene regla, y esa regla está en la palabra del Señor, y de eso quiero hablar, porque inclusive hay doctrina de demonio, y eso lo vamos a ver en este momento. Quiero bendecir a mi prima Carmen Cordero, que también está en la transmisión. Dios te bendiga mucho a ti y a toda tu familia, a todo el que entra en esta hora, en este momento de adoración, en este momento de enseñanza, estos minutitos de enseñanza de la palabra del Señor. Y ya le dije lo que significa la palabra doctrina. Me voy a quedar con enseñanza. Enseñanza. En su hogar usted tiene doctrina, porque hay enseñanza. Usted le está enseñando a su hijo cómo comportarse. Usted le está enseñando a su hijo cómo debe de llevar a cabo la tarea del hogar. Usted le está enseñando a su hijo cómo debe de hacerlo. Entonces, al usted enseñarle eso, ya usted tiene doctrina. No tiene que llegar tarde o hacer tal o cual cosa. Así que te bendigo en el nombre de Jesús una vez más. Su hermano Edwin de este lado. En el Antiguo Testamento, y ya entro ahora a la palabra, la idea de doctrina significa lo que es recibido. Y se utiliza en pasajes como Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Si usted va conmigo en este estudio bíblico del día de hoy, 32.2, Deuteronomio 32.2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. 32.2 de Deuteronomio. Goteará como la lluvia mi enseñanza. La enseñanza del Señor tiene que gotear como un sobre tu casa, tu vida, como un rocío, el razonamiento. Ahora en Proverbios capítulo 4, verso 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. ¿Dónde está la enseñanza del Señor? En la palabra. Es en la palabra de Dios donde tenemos que basarnos en la enseñanza del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay personas muchas veces que hacen dogma, aunque son sinónimos, pero hay personas que utilizan un dogma y muchas veces hacen invento y quieren poner a las personas cosa que no está en la palabra del Señor. A veces toman un texto, lo sacan de su contexto y hacen un pretexto para poder lucrarse, para poder hacer tantas cosas. La palabra del Señor. Utilizan la palabra del Señor, pero usted tiene que colar por la palabra del Señor todo lo que está en la Biblia que fue escrito. Lo que no está en la palabra del Señor, lo que no está en el canon bíblico, usted debe de descartarlo. No sacar un texto de su contexto para hacer un pretexto. No, en ninguna manera. Todo por la palabra del Señor. Dice la palabra ahí en Proverbios 4:2, porque yo le doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. La ley, gracias al Señor que en nuestra bandera, en el escudo, está la Biblia. Si nosotros los dominicanos cada día nos rigiéramos por la palabra del Señor, por la enseñanza, si el mundo se rigiera por la fuera, donde la
palabra dice allá en Éxodo, no matarás. Y ese mandamiento ha sido muy violentado y sigue siendo violado por muchos hombres que creen que tienen todo en la mano para poder quitar vida, y al que quieran dársela, se la dejan. Cuando el único que está capacitado para dar vida, el único que puede dar vida y quitarla, se llama Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Eso fue en el Antiguo Testamento. Cuando usted y yo tenemos la enseñanza del Señor que gotea como la lluvia y que destila como el rocío, el razonamiento del Señor como llovizna. Usted ha visto la grama cuando esa llovizna está cayendo sobre ella, cómo se mantiene el pasto verde. Ahora, en el Nuevo Testamento son varias las palabras que traducen doctrina, mayormente relacionada con la práctica de la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Términos como doctrina de Dios, doctrina de los apóstoles, doctrina del Señor, viento de doctrina, doctrina de demonios, doctrina conforme a la piedad, merecen ser objeto de consideración cuidadosa en este estudio bíblico. Por eso le dije ahorita que hay diferentes doctrinas. Hay doctrina militar, porque es una militar. Hay doctrina deportiva, hay doctrina en la palabra del Señor. Cuando usted está en una congregación, se rige por la palabra del Señor. Ahora, ¿escuchó esto? Está la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Señor. Pero también hay viento de doctrina. Vienen por ahí como un viento y retumban y resuenan y quieren tener la verdad absoluta, pero siempre vienen con algo en contra o contrario a la palabra del Señor. Oh amados, oh amadas hermanas, hoy vengo a hablarle de la doctrina de Jesús. La doctrina que está fundamentada en el canon bíblico. El canon es una palabra griega que significa caña, de medir. Con eso se medía y tuvo todo para pasar la palabra del Señor. Aleluya. Y por eso lo tenemos en los 66 libros. Hay sana doctrina, pero también hay doctrina de demonios. El apóstol Pablo habla que se amontonarán maestro conforme a su concupiscencia, conforme a su deseo, y apartarán de la verdad el oído y se van a volver tras la fábula. ¿Y qué es una fábula? Ustedes saben que una fábula es se aleja de la enseñanza bíblica. Por eso yo difiero de muchas personas que quieren hacerme entender o creer cosas que no están en la palabra del Señor. Si no está en la palabra del Señor, la puede enseñar el apóstol más usado que se está usando. Que Dios lo está utilizando con maravillas, con señales bíblicos. Amados hermanos y amigos que me están escuchando, si se salió de la palabra del Señor, puede ser el nombre que sea, la influencia que tenga, si se salió de la Biblia, hay que descartarlo. Hay que descartarlo y se lo estoy advirtiendo en esta hora. Todo hay que regirlo la palabra del Señor, hermanos. La Biblia, si no está fundamentada en la palabra del Señor, no importa cuánta obra haya levantado, no importa cuántos muertos haya resucitado, cuántos paralíticos haya levantado, no importa. Recuerden que la palabra del Señor dice que el diablo hará descender hasta fuego del cielo. Óigame bien. Y engañará, si fuere posible, a los escogidos. Sigo. Cuando es una doctrina errada, una doctrina que se desenfoca, entonces la podemos tener como que no es una doctrina santa. Debemos entender que la instrucción de la doctrina
cristiana afecta al hombre de forma integral y por lo tanto procura llevarlo a la más profunda experiencia con el Señor. Note que no son experiencias personales que yo voy a tener. Sueños, profecía, recibir dones, sí, claro, eso es bien. Y lo recibí. Me encanta que Dios trate conmigo en lo nivel personal. Pero el evangelio no es que Dios trató conmigo en lo nivel personal y ya. Esto trata de que Dios trata conmigo en personal, pero también trata contigo en lo personal. Pero todo ha enfocado en lo que ya Él nos ha revelado en su santa palabra. Porque hay gente que ahora se sueñan, que yo tuve un sueño, que yo tuve aquello, que yo vi aquella visión. Y no es cuando usted lo cuela por la palabra del Señor. Cuando usted lo mide con la palabra, no tienen esencia, hermano. Cuidémonos. Esto es un mensaje de advertencia. Cada fuera de la palabra del Señor, inventando y haciendo cosas, haciendo locura, vamos a decirlo así. Llévese de lo que dice la palabra del Señor. De lo que por la palabra. Llévese de la palabra, hermano. Autoridad. La gente se admiraba de su doctrina. Oigan bien. La gente se admiraba de su doctrina. Como y el que conoce la palabra del Señor tiene autoridad. Usted puede buscar esto en Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. La gente se admiraba. ¿Pero por qué se admiraba? Porque Jesús estudiaba la palabra. Y te va a decir, Jesús era Dios. Claro que Jesús era Dios. Y Jesús es Dios. Amén. Pero Jesús leía el rollo. Recuerden en Mateo, allá en Lucas, a la sinagoga, que le dieron el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se fue a Isaías, por cuanto me ha dado esto. Hoy se ha cumplido la Escritura. La palabra. Y todo lo que hacía era por la palabra. Inclusive el mismo diablo fue a Jesús y le dijo la palabra, pero se la dijo a media. Si eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no, apártate. Convierte la piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Y pudo resistir al diablo. Porque el conocimiento es poder. Así que Jesús enseñaba por la palabra con autoridad, porque la Biblia, la palabra del Señor, cuando tú la lees, Dios te da. Cuando tú lees la palabra, cuando tú estudias la autoridad, y no te va a dejar manipular de nadie, porque hay un grupo de gente que manipular al otro. Manipular. Estudia la palabra, métete en la palabra. Así que los escribas, los fariseos, enseñaban mandamiento de hombre. Jesús en una ocasión le dijo, hagan lo que ellos le dicen. Voy a repetir eso. Hagan lo que ellos le dicen. Porque ellos iban a la Biblia, ¿verdad? A la Torá. Pero no hagan como ellos hacen. Porque eran doble vida. ¿Ha visto gente así, doble vida, en estos últimos tiempos? No hagan esto, no hagan lo otro. Pero ellos hacen todo lo contrario a lo que te quieren enseñar. ¿Estás copiando? No hagan tal. Hacen. Bendito sea Dios. Ahora Jesús, cuando decía no lo hagan, ¿sabe qué sucedía? Él no lo hacía. Y por eso tenía autoridad. Cuando el doctor te dice a ti no fume, el doctor te dice a ti no fume, usted va al médico, quiero que lo deje y que vuelva a Cristo Jesús. Le dice no tome, no fume, y usted ve que él sale al patio entonces a fumarse dos puros. Doble moral, porque está enseñando algo que no lo vive. Ahora, Jesús cuando enseñaba lo vivía. Oren, él oraba. Lean la Biblia, él la leía. Y vivía lo que enseñaba. Por eso tenía autoridad y la gente se admiraba
de su doctrina. El pueblo quedaba sorprendido ante la sabiduría, el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Estaban sorprendidos. Y también le daba la palabra del Señor. Ahora, el Señor no solo conoce como para explicarla con más profundidad que cualquier otro, sino que sus enseñanzas tenían vida, cobraban vida. Que la doctrina no es dada no simplemente como materia de estudio, sino como principio de vida, de donde podemos afirmar que solo quien vive la doctrina tiene autoridad para enseñarla, lo que le dije ahora, hace un ratito. Si usted vive la palabra, usted puede enseñar. Si usted lo vive, usted, mire, usted lo puede decir con autoridad. No pasa porque es para detenerse. Pero usted está parado en el semáforo, usted está enseñando que no lo pase, entonces usted se mete. Doble moral. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo no ha perdido vigencia. El contenido de sus enseñanzas es tan relevante hoy como el día en que lo transmitió por primera vez. Y por eso nuestro Señor tiene toda autoridad. Ahora usted me dirá, antes de seguir con Jesús, Edwin, ¿cómo yo puedo vivir la palabra? ¿Cómo puedo aprender la palabra? Yo le voy a enseñar cómo usted puede aprender la palabra. ¿Cómo usted puede vivir la palabra? Viviéndola. ¿Ya? ¿Qué enseñanza? Viviendo la palabra. Estudiando la palabra. Teniendo en la palabra. Estando con Jesucristo, bendito sea el Señor, y diciéndole, Señor, aquí estoy en la palabra del Señor, ayúdame a retener, ayúdame a serte fiel, Señor. El Evangelio es íntegro, oración, ayuno, Biblia, adoración, cántico, todo lo que llevar es el Evangelio, porque el Evangelio es íntegro. Jesús decía en Juan capítulo 7, verso 16, mi doctrina, sino de aquel que me envió. Oigan bien, porque la gente estaba ahí, ¿de quién es tu doctrina? Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre envió a Jesús. Y él venía ya con un código de ética, con un código ya establecido en la palabra del Señor. Nosotros tenemos, amados hermanos y amigos, hermanas y amigas que me están escuchando, tenemos una regla de vida. Tenemos una constitución que se llama la Biblia. En República Dominicana tenemos una constitución con 176 artículos. Todo lo que el dominicano tiene que hacer. Los norteamericanos tienen también su constitución, los franceses, cada uno tiene su constitución. Nosotros como dominicanos tenemos nuestra constitución, pero también tenemos una constitución que se llama la Biblia. Y por eso el evangélico, el que sigue a Cristo, el seguidor de Cristo, vive como tiene que vivir, una vida transparencia, una vida ética, una vida moral, una vida con prudencia, porque tenemos la palabra del Señor. Jesús le decía, mi doctrina, Juan capítulo 7, verso 16, no es mía, sino de aquel que me envió. El Padre me envió a mí. El Padre fue que me envió para darle todo. Eso nos da a entender a nosotros que ya el Padre nos ha dado a través de Jesucristo la palabra a nosotros. Él fue que inspiró a los apóstoles a hablar la palabra del Señor. Qué bonito. Juan capítulo 7, verso 17 sigue diciendo los versos que leí, el siguiente, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Oigan bien, el que quiere a nadie. Por eso nosotros no obligamos a nadie a que se convierta. Nosotros no obligamos a nadie para que deje los vicios. No, nosotros le decimos la palabra. Nosotros le decimos. Entonces usted viene y pesa eso en balanza y dice, ¿qué me conviene a mí?
¿Me conviene seguir en mi vida pecaminosa o me conviene buscar a Jesucristo? Entonces, dice Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el versículo 17 lo tengo aquí para leerlo. Dice la palabra ahí: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo por mi propia cuenta. Cuando usted ve a una persona saliendo con tanta cosa rara, hermanos, tanto invento, tanto disparate, perdónenme la palabra, y que no habla conforme a la palabra del Señor, no le preste su oído, quítese de ahí. Aleluya. Alabado sea Cristo. Si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por, oiga lo que dice el verso 18, agárrense. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él. Esos versículos, del versículo 10 hasta el versículo 24, desglóselo después que yo termine este live y léalo completo desde el verso 10, capítulo 7 de Juan hasta el verso 24 y búsquelo ahí. Léalo primero a vuelo de pájaro y luego después al pasito, suavecito, y vaya dirigiéndolo. Oiga bien, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Sigo con el comentario. Discernir si hay doctrina, si la doctrina es de Dios, tiene más que ver con la inclinación del corazón que con la capacidad intelectual que podamos tener, sin subestimar la importancia del conocimiento y el estudio. Es necesario ver en este versículo que la clave de un buen conocimiento de Dios radica en la voluntad de obediencia del que lee la palabra del Señor. Ya voy a ir avanzando un poco más. Hay doctrina de la cual Jesús nos recomienda guardarnos. La levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6. En una ocasión Jesús le dijo, guárdense de la levadura. Y ellos, los discípulos ni entendían. Ay, eso fue porque no trajimos pan. No es eso que le estaba hablando. Era de la levadura. Gente que se inflan. Gente que se cree en lo único. La última Coca-Cola del desierto, valga la promoción, o el único que tiene. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos creyeron que le reclamaban no haber llevado pan, pero después de la aclaración comprendieron que Jesús les hablaba de la doctrina de ellos, los fariseos y los saduceos, no del pan. Entonces, en el versículo 12, Mateo capítulo 16, verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? ¿Qué representaba la levadura? Representa la hipocresía. Eran hipócritas. Como le dije anterior, ellos decían, hagan esto, no lo hagan. Pero ni con un dedo podían tocarlo, porque eran hipócritas. Hay mucha gente hipócrita en este tiempo. Hipócrita. Entonces, muchos saduceos y muchos fariseos. En mi estado, en el otro día escribí, cuídate de los fariseos que están por ahí sueltos. Hay muchos fariseos. Entonces, hay que cuidarse. La levadura representa la hipocresía de aquellos que están dispuestos a torcer la verdad a fin de satisfacer sus apetitos. Sus apetitos personales. Oh, gloria a Dios. Wow. Tratemos de que nuestro corazón esté sano cada día delante de nuestro Señor. De corazón lo digo. Tratemos de que nuestro corazón, y cuando vayamos a estudiar la palabra del Señor, ir delante de nuestro Señor Jesucristo con un corazón limpio, humillado delante de Él y diciéndole, Señor, solo tú eres quien nos puede ayudar. La doctrina de los apóstoles. Los primeros cristianos ponían gran empeño en educar a los nuevos convertidos en Cristo. Leemos en Hechos capítulo 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
¿Cuál era la doctrina? La palabra del Señor. Ellos enseñaban lo que Jesús le había dicho que enseñaran. Yendo ellos casa por casa e enseñaban la palabra del Señor. Que esa sea nuestra antorcha. Levantar la antorcha del Evangelio. La doctrina de los apóstoles. Ellos se enfocaban en enseñar la palabra de Dios. Si solo existe una doctrina apostólica, ¿por qué razón oímos tantas doctrinas en la actualidad? Tantas doctrinas en este tiempo. Responde a esa pregunta en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, lo leo tajantemente, claramente lo dice el Espíritu, que en los postreros tiempos estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y usted dirá, wow, Edwin, ¿y cuál es esa doctrina de demonios? En una ocasión, acá, ¿y quién? Estaba en una guerra, iba para una guerra, y unos profetas decían a Acab que vaya, y un demonio, oigan bien, creo que está en primera de Reyes, capítulo 16, por allá, no me acuerdo bien la cita bíblica ahora, pero en Reyes está, que dice la palabra del Señor, que un demonio, había una reunión en el cielo, óigame bien, en el cielo había una reunión, y el Señor está diciendo, pero ¿a quién enviaré para que acá vaya a la guerra? Y un demonio desde la profundidad sube al cielo, y cuando sube allá, le dice, yo iré, y le dice el Señor, ¿y cómo tú irás y le hará esto? Yo iré y seré espíritu de error en la boca de todos sus profetas. Preste atención a esto. Espíritu de error en la boca de todos los profetas. Ve. Y cuando comenzamos, ve a la guerra que tú vencerás. Y ustedes conocen la historia. Buscaron a otro profeta llamado Micaías. Y Josafat mandó a buscar a otro y dice, y no hay otro profeta, no hay otro que pueda decirnos otra cosa, porque todos dicen que vayamos a la guerra, que vamos a triunfar. Micaías, el único que le dijo la verdad, dijo, tú irás así y morirás en la batalla. ¿Y sabe qué sucedió? Le dieron una galleta, una tabaná, una trompa, una pecosá, para los que me están escuchando en otro lugar. Le dieron duro a él, porque dijo lo que el Señor le dijo. Pero los demás profetas que tenían una doctrina de demonio, le dijeron a Acab, y eran como 400, y Acab dijo, iré y venceré. Y en la batalla Acab murió. Doctrina de demonio. Doctrinas fraudulentas que llevan a la iglesia y al hombre, a la mujer, a ser apóstatas. Decían una cosa, ahora dicen otra. Un día hablaban algo positivo y ahora hablan cosas negativas. Cuídese de esa gente, porque no saben hacia dónde van. Van de aquí hacia allá y de allá hacia acá, porque son vientos de doctrina. Hoy dicen sí y mañana dicen no. Hoy están con uno y mañana están con otro. Y Juan dice, eran de nosotros, salieron de nosotros fue, pero no eran de nosotros. El que es de Dios permanece en la palabra. El que es de Dios permanece en la Biblia. Permanece apegado a los mandamientos y a los mandatos bíblicos. Permanezca en lo que dice la palabra del Señor. No se deje llevar de voces agoreras. Apostatarán de la fe. ¿Qué es un apóstata? Que niega lo que aprendió. Es evidente que el responsable de tanta apostasía y doctrinas desviadas de la verdad en cuanto a la fuente espiritual, que la procedencia es y
que se debe a la hipocresía de mentirosos, de conciencias cauterizadas. Conciencia cauterizada y conciencias de muchos cauterizadas por las doctrinas de demonio. No hay falsos profetas con limpia conciencia. No hay falsos pastores con limpia conciencia. Cuando usted vea, dice, ay, pero era pastor, era falso pastor. Porque si hay verdaderos pastores, verdaderos profetas, verdaderos apóstoles, verdaderos maestros, verdaderos salmistas, verdaderos cristianos, también hay falsos cristianos, también hay falsos profetas, también hay falsos apóstoles, también hay falsos maestros, falsos pastores. Usted tiene que medirlo por la palabra del Señor, si están enseñando lo que dice la Biblia, que es la palabra. A su nombre sea la gloria. No se deje llevar por la emoción. No se deje llevar por esa emoción, hermana, hermano. Hay gente que se emociona. Y cuando escucharon que uno brincó, brincaron también. Se emocionan. Si usted no sintió por el Espíritu, si usted no sintió hacerlo, repito eso. Si usted no sintió hacer algo por el Espíritu, no lo haga. Ahora, debemos reafirmar que la sana doctrina es lo único. Es la única fuente de edificación. Vemos en Jesús radica en su fidelidad a la doctrina del Padre. Los cuales están confiados y seguros. Recuerde lo que dijo Cristo allá en Juan capítulo 7. Repito una vez más. Capítulo 7, versículo 16. Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que habla lo suyo, anda buscando su propia gloria. Nosotros tan solo somos heraldos. Responsablemente enseño la palabra del Señor, tal como me la han sido enseñada por el pastor que me doctrinó, el pastor amado que ya está en la presencia del Señor, Lalo Richies, y otros hermanos que me enseñaron la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que debemos buscar la palabra, que debemos orar, que debemos glorificar, que debemos bendecir al Señor y que debemos conforme a la palabra del Señor. No se deje llevar por voces extrañas. Busquen la palabra conforme a la Biblia. Y los hermanos de Berea, dice Pablo, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica ni querían escuchar a Pablo. Hicieron un alboroto allí, en el capítulo 17. Pero los de Berea, cuando Pablo pasó, mientras hablaba la Biblia, buscaban en la Biblia a ver si lo que Pablo decía era verdad. Ahora hay un grupo de misioneros, apóstoles, profetas, que saben lo que hacen. Ni leen la Biblia responsablemente y con la Biblia cerrada. O cualquier pasaje lo dicen, comienzan a hablar. Y nosotros los hermanos muchas veces nos quedamos sin buscar en la Biblia. El apóstol Pablo dice que cuando hablaba de Jesús, cuando predicaba a Jesús, cuando ministraba a Jesús, dice que los hermanos de Berea eran más nobles y comenzaban a buscar en la Biblia a ver si lo que Pablo decía, oigan bien, ¿de quién estoy hablando? Del apóstol Pablo, si lo que Pablo era verdad. Y ellos le hablan de Cristo, que Cristo Jesús es el Señor, que Cristo Jesús es el Salvador, que no hay otro dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y lo de Berea buscaban en la Biblia. Busquen en tal pasaje allí y confrontaban a Pablo, ¿verdad o no? Y ellos buscaban la palabra del Señor. Bendito sea Dios. No se deje llevar por gente, lamentablemente, que están desenfocados y están enseñando doctrina humana, doctrina de ellos, enseñanza de ellos.
Están haciendo dogma de hombre para llevar a muchos al matadero. Voy a orar, pero quiero bendecir gente que están en sintonía en este live. Quiero bendecir a Jaime Golgochea, salmista, a mi prima Carmen Cordero, al ministro salmista Pablo Roeri, a Elsa María, mi hermana Elsa María, te bendigo en el nombre del Señor. A mi hermano Juan Jiménez, salmista del Señor, que la alabanza que comenzamos de fondo es la de él. Al ministro Ken Peralta, quiero bendecir al pastor allá en Panamá, Gilberto Moreno, te bendigo en el nombre del Señor. A Randy Alexander Castro, hombre que recorta, ahí el varón Barber Shop, aquí en Caleta. A Angel Hill, te bendigo en el nombre del Señor. También al salmista y productor de la cruz, que bien, por ahí viene algo nuevo, fresquecito. Ustedes lo van a escuchar de Javier y de todos los que están en sintonía. Muchas gracias por estar en sintonía, todo el que se conecta. Voy a orar, quiero orar, voy a orar por ustedes. Voy a orar, voy a clamar, voy a bendecir su vida en esta hora. El día 5, el domingo, ya gracias a Dios, hoy cierran toda esa gente con su política. El día 5, nuestra nación aquí en la República Dominicana. Y yo quiero que hagamos un clamor, que nos unamos. Dominicana. El diablo ha hecho su croquis, ha hecho ya su algoritmo, ha hecho su trayectoria. Hay que orar, debemos orar por nuestra patria. Queremos vivir en paz. Que ninguno de esta gente que se creen ganado, otros se creen que ganó, otros dicen que tenemos que ganar, otros dicen vamos a ganar, que vivamos en paz en la República Dominicana. Yo le invito a la gente que está en Norteamérica, a la gente que está en Sudamérica, a la gente que está en el Caribe, a la gente que está en África, a la gente que está en Oceanía, que son dominicanos, que viven por allá, y otros que no son dominicanos, pero que aman nuestra patria, Dios, patria y libertad. Que oren por nosotros, que oren por la República Dominicana. Le pido la oración transcurra en paz, en tranquilidad en estas elecciones. Quiero ver a Elvira, gracias. Masayi está con nosotros. Bendecir a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Bendecirle y orar por nuestra nación. Vamos a orar. En un minuto voy a orar por ustedes. En un minuto voy a orar por sus peticiones. En un minuto voy a clamar por cada uno. Por cada uno de los hermanos y de los amigos. Que el Señor bendiga tu casa. Que el Señor bendiga tu finanza. Que el Señor bendiga tu salud. Voy a estar orando por eso en un minutito. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a clamar, vamos a adorar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Haz llover, Señor, sobre nuestra nación. Haz llover, Señor, sobre la República Dominicana. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Y podemos decirle al Señor que hoy necesitamos su presencia. Aleluya. Dígalo allá en su casa, necesitamos su presencia. Oh Señor, y que se abran los cielos. Y que caiga tu lluvia, Señor. Hoy, Padre Santo, necesitamos esa presencia, como nos dice Juan en ese himno. Hoy necesitamos tu presencia, tu lluvia. Padre, en el nombre de Jesús, Dios omnipotente, Rey de reyes, Señor de señores, bendigo a cada uno de los hermanos que están en sintonía, de los amigos. Padre, gracias porque me ha permitido hablar de doctrina de Jesús,
la doctrina de Jesús. No queremos doctrina de demonio ni doctrina de hombre, mandamiento de hombre. Queremos tu doctrina, Señor. Queremos tu mandamiento. Queremos tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables, Dios, cada mañana y que nosotros podamos estudiar tu palabra, Dios. Te adoramos, 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 Señor. Mira a mis hermanos, Señor, que puedan estar enfermos. Sana todo dolor, sana el problema en la vista, el problema en los oídos, sana el problema en los riñones, sana problema de diabetes, sana problema en los pulmones, sana problema de la columna, sana problema, Dios mío, Dios amado, en la cabeza, todo problema de migraña, sánalo, sana en el nombre de Jesús. No importa si es cáncer, no importa el problema, no importa que sea la enfermedad que sea, toca, Dios. Señor, tú has dominado, Señor, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la pandemia, sobre las epidemias. Padre amado, tú sana, no importa la enfermedad. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos hoy. Muchas gracias, Señor. Amén. Mira, Dios mío, que las elecciones son este día, Dios mío, 5 de julio. En el nombre de Jesús, que todo transcurra en paz, Señor, en nuestra nación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh, de este a oeste, de norte a sur, que todo transcurra en paz, Señor. Ten misericordia, Dios. Padre, tú conoces quién va a ganar. Tú conoces quiénes serán los senadores o senadoras, quiénes serán los diputados o diputadas, quiénes serán, Dios mío, quién será el presidente de nuestra nación. Ten misericordia, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira los Estados Unidos de Norteamérica, mira Europa, mira Oceanía, mira África, mira las Antillas mayores, las Antillas menores. Ten misericordia, Dios. Mira aquellos que han sido tocados por el COVID-19. Ten misericordia, Dios. Rompe toda cadena. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprende toda en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios. Mira a los pastores, los evangelistas, los misioneros. Mira a los descarriados, ten misericordia de ellos en el nombre de Jesús. Y te pedimos paz por nuestra nación. Mira nuestra niñez. Mira a nuestros niños, los adolescentes. Mira, Dios mío, los ancianos. Ten misericordia. Ten piedad, Dios. En el nombre de Jesús. Haz llover, Señor. Haz llover. Oh, Padre, mira el pastor Norberto. Mira el pastor, Dios mío, allá en Providence. Mira la pastora, Dios mío, Minerva. Mira, Dios mío, el pastor Israel Mercedes. Mira mi hermano Pedro Caraballo, evangelista del Señor. Mira a cada uno de los hermanos, los amigos evangelistas que se conectan en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo. Glorifícate, Dios. Y rompe cadena. En el poderoso nombre de Jesús. Adóralo. Haz tu lluvia caer. Ten misericordia, Dios. En el nombre. Muchas gracias. Hoy necesitamos tu presencia. La sintonía necesitan tu presencia. Yo necesito tu presencia, Señor. Ayuda a cada amigo. Dios mío, tu palabra y que puedan volver los descarriados a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que caiga la lluvia de paz. Suple, Dios mío, en la economía. Suple, Dios mío. Suple a ese hombre, a esa mujer que está buscando a su crisis. Suple, Dios mío. Tú no vas a dejar a tus hijos en vergüenza. Tú suplirás y tú bendecirás nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.